Estás escuchando The Farm On Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Bienvenidos a una edición más de los podcasts del sector con expertos reputados de nuestro sector porcino. Y en esta ocasión contamos con la participación de Joan Sanmartín, que muchos de vosotros ya lo conocéis, uno de nuestros principales expertos a nivel de producción y sanidad porcina, y le conoceréis porque obviamente es el fundador y director de OPP, Optimal Pork Production, y es un placer contar contigo aquí en estos podcasts del sector, Joan. Bueno, para mí, tengo que agradecer que nos dé la oportunidad de explicar un poco lo que hemos ido haciendo. Estamos convencidos de que lo que se ideó en el 2003-2005 estamos recogiendo ahora frutos y que realmente, yo creo que hay como diferentes etapas en este proceso de implicación, ¿no?, del bienestar animal en las granjas. Sin duda alguna, porque yo creo que uno de los puntos más importantes que hemos tenido en los últimos años ha sido precisamente la evolución cualitativa en los aspectos tecnológicos de las granjas. Quizá también, vinculado a ese salto que nos ha dado la norma de bienestar animal. Y ahora ya que estamos en el 2022, que hace tiempo que ya tenemos las normas, ya tenemos muchas granjas muy tecnificadas y una evolución, ¿qué aspectos hemos aprendido? Echando un poquito la vista para atrás, ¿qué nos puedes ir describiendo de estos saltos que hemos hecho a nivel de producción? Yo creo que hemos hecho como dos o tres etapas, ¿no? La primera, con la aplicación de la normativa de obligado cumplimiento en las granjas nuevas en el 2003, yo creo que todos intentábamos hacer un cumplimiento para sacar un aprobado, ¿no? Cumplir y mirar a ver qué pasa, ¿no? Lo veíamos más que una oportunidad, una imposición que venía del norte. Como un hándicap, casi decirlo. Y que creíamos que esto era casi el final de nuestro modelo de granjas, ¿no? Pero veíamos que a raíz de la normativa teníamos que implicar más disciplinas, ¿no? Implicar a la genética, implicar a la nutrición, implicar los nuevos desafíos sanitarios, el tema de personal, bienestar animal, las energías renovables, todo el tema de medio ambiente. Claro, todo eso cuando lo metes en un puchero hierve a tal velocidad que obliga generalmente a tener una especie de empresa multidisciplinar con gente muy preparada y muy cualificada para intentar hacer ese macropuzzle. Sí, porque al fin y al cabo, tú lo has dicho, es que precisamente la granja es donde van aterrizando todos los demás aspectos: alimentación, genética, sanidad, instalaciones, bienestar animal, y esos hay que cuajarlos. ¿Crees que además, como la normativa se ha centrado mucho en todo el tema de las cerdas sueltas y las hemos más tecnificados, nos hemos olvidado un poquito de la parte de transiciones y cebo? ¿Qué crees tú que tenemos ahí que mejorar, progresar? A ver, yo creo que la transición y cebo, y en nuestro grupo lo creemos así, para poder trabajar transición y cebo, creo que hay que tener muy, muy, muy clara la primera fase, la fase de madres, ¿no? Eso sería como un poco una buena pizza, está valorada por la masa, ¿no? Si nosotros realmente hemos hecho un buen trabajo en madres, es más fácil entender el cambio que viene en transición y cebo. O sea, realmente si nosotros creemos que las gestaciones en grupo son el futuro para la expresión genética, el comportamiento, la sanidad, tenemos que trabajar primero las cerdas en grupo. No podemos pasar directamente de una cerda confinada a trabajar grupos más grandes en transición y cebo. Sí que es verdad que el gran retorno económico precisamente está en la fase de cebo, donde realmente están las habichuelas a ganar, ¿no? Y la granja de madre, yo creo que más o menos ya tiene muy claro que si hay 2 o 3 modelos de bienestar animal, está clarísimo que las granjas de madres van prácticamente ya todas chipeadas. Sí. Y hemos generado nuevos parámetros referentes. Ya no hablamos de productividad numérica, estamos hablando de un equilibrio en todas esas disciplinas, ¿no? ¿Tú ves que esos mismos parámetros que todo el mundo tenemos en la cabeza a nivel de madres, precisamente, los trasladaremos de una forma más fácil en el lenguaje coloquial para cuando estemos hablando de transiciones y de cebo? ¿O todavía a la gente le falta compartir o digitalizar los datos de transición y cebo? ¿Ahí podremos saltar? ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que están haciendo ya trabajos para intentar recoger esos frutos, ¿no? Incluso comentaremos más adelante, ¿no?, la importancia que tiene, aparte de la gestación grupal, las lactaciones grupales, ¿no?, para retos que solamente luego preguntaréis, de raboteos o de equilibrios inmunitarios. Ahí es donde te iba a ir, porque ahora mismo, claro, eso es todo lo que hemos hecho. Yo creo que todo el mundo es consciente y lo ve, el salto cualitativo que ha hecho España a nivel de granjas, pero tenemos por delante muchos desafíos. Es decir, no podemos estarnos satisfechos con lo que hemos llegado hasta ahora, por muy bien que se haya hecho. Ahora mismo tenemos sobre todo desafíos en diferentes aspectos. El primero, precisamente, el bienestar animal. Tenemos un futuro incierto que no sabemos si a partir del 2027 tendremos que tener las cerdas sueltas en partos y qué modelos, individualmente o en grupos de partos.
El tema del corte de colas, que nos está apretando bastante. ¿Cómo ves que nos podemos nosotros ir cambiando el sistema de producción precisamente para lactaciones y para corte de colas? Yo creo que, a ver, el reto más importante que estamos teniendo desde hace unos años es romper con los tradicionales parámetros referentes, ¿no? O sea, la productividad numérica ya no es un desafío. Yo creo que hoy por hoy cualquier genética es capaz de producir tal cantidad de lechones que ese parámetro lo tenemos resuelto, ¿no? El gran problema es cómo cogemos y ante el reto que yo aprendí cuando monté OPP con Carlos Pijuan, era intentar mejorar la desviación. O sea, dejar de hablar de medias y mejorar la desviación. Para eso solamente había un reto, era tener el animal chipeado. O sea, realmente tú cuando tienes el animal chipeado sabes perfectamente que hay animales que son más eficientes, porque ya tienes el control individual del consumo de alimento, y que a lo mejor están produciendo el mismo número de animales que otra cerda, que también produce a lo mejor 30 al año, ¿no? Pero un parámetro que era una media de 1.100, 1.200 kilos de alimento por cerda, ahora resulta que en una granja tienes cerdas que consumen 980 kilos y cerdas que consumen 1.300 kilos. Y obviamente Y están eso... produciendo lo mismo. Y a nivel económico, sobre todo hoy en día, cambia muchísimo. Y entonces, los claro, costes. el gran desafío que tenemos es que las genéticas nos han marcado un ritmo que a lo mejor siempre decimos que han pasado un poco de frenada, ¿no? O sea, yo creo que la genética va muy por delante de lo que el escenario es capaz de expresar. O sea, las granjas necesitamos tener todavía granjas mejor equipadas para que ese potencial genético se exprese. Y a nivel de partos, en el tema precisamente de que si de aquí a poco, en un futuro corto o medio plazo, tendremos lactaciones sueltas, ¿cómo lo ves tú? ¿Lactaciones individuales, es decir, casi lo mismo que tenemos ahora, pero abriendo la cerda? ¿O ya realmente hacer lactaciones compartidas? A ver, estamos haciendo muchas pruebas, y realmente estamos viendo una cosa muy importante con el tema de maternidades libres. Posiblemente el gran desafío que hay es cómo hacemos que la cerda exprese el comportamiento antes del parto para hacer el nido, ¿vale? Sí. O sea, en las lactaciones libres seguimos teniendo la cerda confinada hasta el después del parto. Sí, O sea, normalmente y los países que lo están haciendo las aguantan más o menos entre 3-5 días después del parto. Siguen confinando las 2-3 días antes del parto y las sueltan. Pero no tenemos en cuenta qué hace la cerda antes del parto. O sea, la cerda antes del parto es clave para el cambio hormonal, que ella misma sea capaz de expresar ese comportamiento. Si logramos hacerlo y solamente la confinamos en el momento del parto, realmente allí cambiamos un tema muy importante, que sería prácticamente el eliminar prácticamente todo tipo de tratamientos, de programaciones de partos, que en el entorno lo hemos de suplir porque no dejamos expresar a la cerda. Una vez que se ha expresado la cerda, el decidir si es bueno soltar la cerda al segundo o tercer día está clarísimo que es bueno, pero luego está el otro proyecto más ambicioso para el modelo nuestro español, que sería intentar tener una inmunización homogénea para 200 lechones, ¿vale? Esa sería una de las cosas que estamos trabajando ahora, de la importancia que puede llegar a tener a partir del tercer, cuarto día, homogeneizar la inmunidad de 10, 12, 14 cerdas con sus crías. Eso sería fantástico porque ya tendríamos directamente hecho el lote de animales desde los 14 días de vida, compartiendo y generando inmunidad de grupo, y obviamente lo ideal siempre sería que todo eso se fuera manteniendo. Yo es que ahí es donde veo precisamente que tenemos bastantes retos de desafío muy importantes donde podemos ir ganando. Es decir, cómo podemos intentar hacer que el bienestar animal, como hemos dicho antes, no sea un hándicap, no sea una imposición, sino que lo podamos utilizar para mejorar, y posiblemente los partos sueltos nos podrían dar una estabilidad sanitaria a nivel de granja interesante. Ahora está claro que todavía... Nosotros Miguel Ángel, creemos que cuando yo acabé la carrera aprendí mucho de los granjeros ganaderos que te enseñaban sus manejos, su manera de trabajar. No utilizaban antibióticos, solamente utilizaban hierro. Y ahora estamos en una situación en que los granjeros tecnológicos nos vuelven a enseñar. ¿Qué nos dicen? Que entre una camada de 10, de 15, de 20 suele haber un líder por camada. Claro, si tú ese líder por camada lo juntas el día 24-28 con 120 camadas más, tienes 120 líderes que tienen que hacer su jerarquía. Si tú al tercer, cuarto día rompes esa jerarquía e intentas hacer un grupo de 200, estás ganando lo que sería el ataque que hay entre la propia comunidad de porcinos. O sea, los cerdos son muy jerárquicos, ¿no? Sí. Entonces, si tú logras que la camada quede establecida por el tema inmunitario al cuarto, quinto, sexto día con una jerarquía diferente a la de 14 o 20 y pasas a 200,
Eso te permite generar hipótesis nuevas de comportamiento, de raboteos, de mordeduras. Es que eso precisamente iba a ir. Precisamente me venía en la cabeza la otra cosa que preocupa, que es la mordedura de colas y el cese o no cese de raboteo. Estamos hablando de que si ya tienes un grupo jerarquizado y ya lo tienes estructurado, las agresiones directamente derivadas por los comportamientos se reducirían. Luego tendríamos las agresiones o las mordeduras por defectos de alimentación o por climas. Pero la verdad que es otro de las espadas de Damocles que tenemos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esta presión tan fuerte que tenemos por parte de Europa para dejar de cortar colas cuando no es tan fácil? Si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho. Lo que vemos es que el modelo va a tener que cambiar, ¿eh? O sea, yo creo que sí que vemos claramente que las transiciones y cebos, y de hecho yo creo que fue en el año casi 97, 98, lanzamos en varias empresas lo que denominamos en aquel momento destete en frío. Destete en frío, que era intentar seguir con las temperaturas críticas del lechón de 32 grados en la placa y el ambiente de la madre de 18-20 grados, ¿no? Ahí cometíamos un error muy grande hace 20 años, que poníamos la temperatura ambiente a 27-28 grados. Y eso no era bueno ni para uno ni para otro, ¿no? Freíamos a la madre y el lechón pasaba frío. Y en cambio vimos que por un tema de densidad, cuanto mayor era el grupo, 200, 300, ellos mismos se repartían perfectamente en una zona de descanso, una zona de recreo y una zona de alimentación, ¿no? Y eso realmente yo creo que va a seguir siendo, yo creo, un punto referente para poder subsanar esta problemática de raboteo, porque es multifactorial. Es que es multifactorial y además también tienes precisamente ese componente del tamaño de grupo. Los tamaños de grupo, obviamente en aspectos más cerrados, vemos que son más agresivos. Los tamaños de grupo más grandes, que son más complicados y que a veces nos da un poco más miedo manejarlos, porque pierde la sensación, mucha gente me lo transmite, la sensación individual. Yo cuando voy corral por corral hay 10, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, los he visto todos. Cuando vas a un corral que tienes 300, dices, oye, ¿he visto a los 300 o me he dejado alguno? Claro. Da miedo, pero posiblemente esos tamaños, las interacciones sociales y los comportamientos nos pueden ayudar en estos aspectos. Nosotros vemos que, a ver, cuanto mayor es el grupo, es curioso, ¿no? Hay una teoría de antropólogos que dice que las civilizaciones mejoran cuando tú corriges o defiendes al más débil, ¿no? Actualmente nos estamos encontrando que las genéticas actuales tienen un problema de menor común importante, ¿no? Que sería el tema de aplomos, el tema de cojeras. Si realmente ese problema no lo queremos aceptar, seguiremos teniendo el animal confinado en un boxe. Si realmente ese problema lo detectamos a tiempo porque el animal empieza a sentir cierto problema en la cabeza del húmero, ese animal, automáticamente el resto de los animales van a por él. Con lo cual te están diciendo que un animal que tú en principio no lo ves cojo, empieza ya a externalizar un comportamiento que los demás del grupo le atacan, ¿vale? Con lo cual dices, ostras, me está diciendo que ese animal dentro de 3, 4, 5 días tendrá una lesión ya irreversible, ¿vale? Y eso yo creo que es un trabajo que hemos hecho muy interesante en lo que sería comportamiento del grupo. Se ve mucho más fácil un animal enfermo en un grupo grande, que lo ves claramente que va buscando las paredes, intenta buscar su cobijo. Su cobijo defensa, y su distanciamiento del resto. Y los demás lo que van es a por él. O sea, eso es como en el recreo cuando éramos pequeños, ¿no? Van a por el débil, ¿no? Aquí pasa igual. Cuando tú trabajas en grupos hay que pensar que hay un temor en la jerarquía. Y los animales lo entienden perfectamente. Si nosotros somos capaces de engañarlos porque hemos hecho una instalación donde realmente eso lo detectamos rápidamente, nos permite incluso hacer un uso diferente del antibiótico. Buen salto, porque precisamente ahora íbamos a hablar un poquito de sanidad animal y del tema de los antibióticos, que son otro de los retos que tenemos a nivel de la producción, sobre todo por dos aspectos que van a cuadrar en este año. Uno que ya ha cuadrado, que obviamente ya lo sabe todo el mundo, que a principio de año ya se prohíbe el uso profiláctico de los antibióticos, solo se deja en algunos aspectos muy específicos. Y la eliminación definitiva del óxido de zinc que vamos a tener para verano. ¿Cómo ves que estos aspectos desde el punto de vista sanitario tenemos que trabajarlos en la granja? Bueno, yo creo que tendríamos que tener muy claro que trabajamos con animales jóvenes. O sea, la diferencia, por ejemplo, de una población humana a una población porcina es que nosotros no tenemos enfermedades crónicas. O sea, no deberíamos tener enfermedades crónicas. Y además alimentamos de forma precisa, y que lo hemos hecho, por ejemplo, en el tema de las madres, de una manera muy concreta en lo que sería el momento de la ovulación, el momento de la implantación, el momento del crecimiento fetal, de la placenta, del peso al nacimiento. O sea, sabemos perfectamente que la eficiencia alimentaria nos está llevando a que muchas causas que había de expresión de patología era porque muchas veces ese animal no estaba comiendo lo que tenía que comer, ¿no? Deficiencias. En los lechones pasa igual. O sea, si realmente somos capaces de hacer grupos más o menos grandes en las adaptaciones colectivas, estamos también provocando
que el animal lo desafiamos también a aquellos cereales que de alguna manera ingerirá dentro de 15 o 20 días en el compartimento de los 200. O sea, estamos estimulando ya la mucosa intestinal para los desafíos que vendrán el día 28. Y esos cambios, si no los tenemos en cuenta, esa inflamación intestinal, ese estrés que se provoca cuando juntas ya un montón de lechones, eso que decíamos antes, juntar 100 camadas, hay 100 líderes que tienen que volver a hacer jerarquía. Y sobre todo porque vas cambiando todo lo que es la microbiota entre unos y otros, y el E. coli pues, tiene un campo de batalla y esa parte, fantástico. Miguel Ángel, es la que yo creo que es el futuro, ¿no? Las cerdas hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, a la gente les obligamos a entrar en las piaras de 160, 200, 300 cerdas para visualizar el aspecto de las heces. O sea, el simple hecho de que cada día una persona en la granja entre en contacto con los animales y pueda predecir qué animales van a tener un problema u otro, te lo está diciendo, por un lado, la máquina, que no está consumiendo el animal lo que tiene que consumir. Sí, tienes el registro informático, claro, pero tienes que tener el registro visual. Y ya te lo selecciona, y por otro el aspecto de esas heces, ¿no? Y en el mundo del destete y el cebo está pasando lo mismo. Lo que pasa es que nos da miedo ampliar el tamaño del grupo. Sí. Seguimos creyendo que el corral 3x3 de 12-13 cerdos en el engorde es el perfecto. Digamos, yo creo que, yo lo digo, yo creo que siempre nos ha transmitido esa seguridad de tenerlo más controlado. Cuanto menos se pegan, y precisamente estamos viendo que los grupos más grandes, quizá desde el punto de vista incluso también de las instalaciones, hay que poner menos separadores de por medio y las ventilaciones funcionan mejor. Y se está viendo que, esto ya es una apreciación mía desde el punto de vista visual, cuando llegas a alguien fuera, algún periodista, y ves unos cebaderos amplios de 200 o 300 animales, cambia la visión, también, simplemente. Pero eso ya nos pasaba, Miguel Ángel, cuando pasamos de lo que sería la alimentación de precisión al control en el boxe. Creíamos que el hecho de poder controlar la alimentación de la caída de cada animal nos daba la tranquilidad de que comían todos. No. En la máquina sí que sabemos, sí. En el boxe no lo sabíamos. Aquí pasa igual, ¿eh? O sea, el hecho de incrementar el tamaño nos está permitiendo hacer un tipo de estrategias alimentarias muy diferentes. Sí. Hay un tema que obviamente, el tema de sanidad, que no podemos menospreciar, y por tu experiencia a nivel internacional, pues tenemos ahí por ahí rondando la peste porcina africana. Gracias a Dios, todavía no la tenemos en España, estamos haciendo todas las medidas para que no nos entre, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la amenaza de la peste porcina africana para nuestro sector? Bueno, yo creo que la peste porcina africana lo vivimos ya cuando acabamos la carrera, se estaban pegando los últimos coletazos. Es, yo creo, la enfermedad que marca totalmente los mercados, te cierra la ilusión por seguir trabajando, te paraliza un país un año, 2 o 3, como ha pasado en Alemania. Yo creo que ahí sí que realmente el sector tendríamos que ser algo más respetuosos con lo que estamos haciendo, ¿no? Parece mentira que todavía se sigan entrando animales de fuera. Yo creo que España tendría que empezar a jugar la baza de ser el máximo proveedor de garantías de Europa. Y bueno, la peste porcina africana es un problema, yo creo, político y económico, ¿vale? Sanitario está claro. Y mercantil. Se mata. Y mercantil, porque la verdad que sí, casi más es el problema de las regionalizaciones más que desde el punto de vista sanitario, porque efectivamente lo que dices tú, si llega la enfermedad, se mata, se erradica, en las granjas prácticamente no hay ningún problema, pero el jabalí... Es la clásica enfermedad que va externa a tu proyecto, ¿no? Si te entra la peste, pues te cambian las reglas del juego totalmente. Yo siempre hago una reflexión cuando hablamos de estos temas del impacto de las enfermedades y cómo impacta directamente a las granjas y cómo impacta en el comercio, si comparamos todo lo que ha pasado con la peste porcina africana desde el 2007, que se escapó de África, con lo que pasó solo en 2 años con la diarrea epidémica porcina en América, han muerto pues 15 veces más de cerdos por diarrea epidémica porcina en el 2014 que todo lo que llevamos de peste está claro. En todo el año. Pero bueno, es una de las enfermedades que la verdad que nos preocupa a todos, porque realmente ahora lo que está pasando en Europa, de los jabalíes, pues claro, está entrando en Italia, entra en otros países. Y hombre, yo creo que España lo estamos haciendo muy bien. Creo que las granjas tienen unas medidas de bioseguridad que es muy difícil que un jabalí entre a formar parte de nuestra colonia de cerdos, pero sí que es verdad que es un problema grande para nosotros. Hemos hablado un poco de las granjas desde el punto de vista de bienestar animal, hemos hablado de las granjas desde el punto de vista de sanidad animal. Está claro que las granjas hay que hacer productivas, hay que ser eficientes. Es decir, está claro que las inversiones conllevan que hay que hacer un gasto para hacerlo, pero también tenemos que ser eficientes productiva y desde un punto de vista del trabajo de las granjas. ¿Cómo crees tú que una digitalización y sobre todo en los días de hoy, que estamos hablando mucho de los fondos europeos para tecnificar y digitalizar, cómo crees tú que el futuro nos va a llegar a una granja cada vez más tecnificada y digitalizada, el control? ¿Qué beneficios puede tener el ganadero y el veterinario? Bueno, yo creo que las granjas, yo creo que hoy por hoy se convierten en pequeños
centros de innovación tecnológica. O sea, realmente una granja tiene muchos retos todavía que solucionar. Y sí que es verdad que las granjas tienen que ser, como denominamos muchas veces el concepto de granja P+, ¿no? Que serían granjas tecnoeficientes, tienen que ser tecnologías que te la devuelvan, o sea, que realmente esa tecnología te permita, y para nosotros ha sido la clave, generar parámetros nuevos. O sea, tú cuando vas cruzando datos en la plataforma vas viendo que la eficiencia alimentaria juega un papel importante, el uso de antibióticos por cerda o por animal también lo es, o sea, ya podemos tener clasificaciones de consumo individual del cerdo, o sea, aplicando con jeringas electrónicas. Hay animales que sabemos que prácticamente en cada parto tienen su problema de mamitis, su problema de retención placentaria y tienen una problemática que requiere un antibiótico, y eso ya puede ser un motivo también de eliminación, ¿no? Y luego, por otro lado, está también lo que estamos ya cerrando ahora, lo que sería la capacidad de contaminación individual. O sea, hasta ahora teníamos una contaminación por granja. Bueno, ahora ya podemos predecir que hay animales que contaminan más que otros. Sí, unos más eficientes, otros menos eficientes. Si eres menos eficiente, pues excretas más. Con lo cual volvemos a estar, como en el año 85 cuando acabé, que las granjas vuelven a ser una fuente de conocimiento. Y creo que eso no lo debemos perder, ¿eh? A mí me parece que sobre todo la reflexión es que estamos consiguiendo efectivamente manejar cada vez grupos de animales más grandes, pero es que encima esos grupos de animales grandes se están manejando de forma individualizada. Claro, y mucho más eficiente pensando, y eso también lo estamos haciendo mucho en el grupo, pensando que todo lo que hagas, fíjate lo que te voy a decir, todo lo que hagas antes del día 32-35 de gestación en una cerda define el resultado en el engorde. O sea, si tú has hecho una buena nutrición en las primeras fases de gestación, te permite tener una expresión genética que de la otra manera, pasados esos 32-35 días, nunca más ese feto o ese embrión manifestará esa expresión genética. Me parece que la verdad que la charla que estamos teniendo sobre cómo son las granjas es espectacular. Pero yo antes de cerrar sí que me gustaría casi que cerraras un poco los ojos y visualizaras qué granja es la que vamos a tener en el corto o medio plazo. Es decir, ahora mismo hemos visto todas las evoluciones que hemos hecho, hemos visto todas las necesidades que tenemos, pero de aquí a unos años, ¿qué granja vamos a tener? ¿Qué tamaño de granja? ¿Cómo se van a manejar? ¿Qué ves tú ahí que vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir? Nosotros creemos en una filosofía que se está imponiendo mucho, que sería la que le copiamos un poco a los buenos restaurantes, ¿no? Los buenos restaurantes que hicieron en su día, abrir la cocina al comensal, ¿no? O sea, cuando tú ves que una granja trabaja en transparencia, no ves hierros, ves claramente que no se utilizan antibióticos, que hay una relación directa entre el humano y el animal. O sea, realmente hemos generado, yo creo, la posibilidad de que ante cualquier marca de carne, y eso yo creo que será el carácter diferenciador, cualquier punto de la cadena de valor que llega a una marca de carne tendrá que ser transparente. O sea, las granjas como un restaurante. Si tú entras en un restaurante y ves un buen ambiente en la cocina, limpieza, tal, dices, hombre, yo aquí voy a comer a gusto, ¿no? Sí. Si tú coges una marca de carne y tienes la suerte de que te la enseñan desde el punto de vista incluso externa, que no tienes que entrar en granja por temas de bioseguridad, y ves claramente que hay un comportamiento correcto, una tranquilidad, una expresión genética, un control de antibióticos, te tranquiliza más. Con lo cual, las granjas del futuro para nosotros son tecnoeficientes, ecoamigables y con un bienestar animal que realmente lo puedan expresar. Ecoamigables, me ha gustado mucho esa palabra para definir las granjas del futuro y sobre todo esa posibilidad de tener ese acercamiento hacia la sociedad, porque yo creo que en las situaciones en las que estamos necesitamos que la gente se acerque a las granjas. No tenemos que tener miedo de que la gente vea que los animales, porque tienen un fin, un propósito, y precisamente nuestro día a día, producir, cuidar, mimar los animales y garantizar una seguridad alimentaria para que el ciudadano y el consumidor disfrute de nuestros productos. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener. Y el consumidor cada vez es más exigente, Miguel Ángel, nos van pidiendo cosas y eso, en lugar de verlo como una crítica destructiva, nos va a obligar a cambiar cosas. Últimamente estamos viendo que, por ejemplo, el purín, estamos tocando el tema del purín, si lo miramos desde un punto de vista biotecnólogo, es prácticamente la tabla periódica, ¿no? Tiene prácticamente una cantidad de minerales y de sustancias susceptibles de cambiarlas, y no solamente hacer un abono, sino hacer otro tipo de productos que vuelven otra vez a esta economía circular, ¿no? Es fantástico y yo creo que tenemos por delante pues unos desafíos muy agradables, porque son desafíos que son cumplibles y en los que hay que ir progresando, y obviamente pues de la mano de expertos como vosotros dentro del sector, pues va a ser un placer poder llegar y seguir avanzando. Ha sido un placer tenerte con nosotros en estos podcasts, así que esperemos que en unos cuantos más tenerte aquí otra vez de nuevo para ir hablando de otros temas específicos del sector. En el sector, y además yo creo que Interporan, por el clúster, estáis haciendo una labor de sector enorme,
y al final nosotros somos un pequeño granito de arena que sumamos. Todo lo que hacemos nosotros, Interport, Cluster and Progaport, es por y para el sector. Así que ahí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar The Farm On Air. Te esperamos en el próximo capítulo.